la imagen son los valores sí que utilizo. ¿Qué valores sí utilizo? Utilizo lo que va desde el 0 hasta el número 4. Entonces, este intervalo se lo nombra como los números que van desde el 0, incluido el 0, hasta el 4. Siempre de menor a mayor se nombra. Entonces, la imagen de la función va a ser los valores que van desde el 0 hasta el 4. Ese se nombra dominio entonces. Vamos al... Bueno, el punto 2 es bastante parecido al 1, no tiene nada nuevo. Dice, dado los siguientes gráficos que corresponden a funciones, determinar los conjuntos de dominio de imagen de cada uno de ellos. O sea, tiene que nombrar el dominio de la función y la imagen de la función. Vamos a hacer el primero, más o menos para que no se sientan tan perdidos. ¿Cuál sería? No lo voy a escribir, pero se los voy a nombrar. El dominio de esta función, ¿cómo iría? Se pone domf, que va desde el 2, que como está incluido el 2, se pone con corchete. Pongo corchete más 2, menos 2, perdón. Estamos en negativos. Corchete menos 2 hasta el número 3, pero fíjese que acá marca un puntito vacío. Cuando marca puntito vacío lo tiene que cerrar con paréntesis. Entonces, se los voy a anotar para que les quede el dominio, aunque sea. Va a ser dominio de f del punto 2a. 2a era, ¿no? Sí, no, 2i. Del punto 2i. El dominio de f del 2i va desde el menos 2, incluido el menos 2, hasta el 3 sin incluirlo. El sin incluirlo se marca con paréntesis y el incluido se marca con corchete. El incluido en el gráfico es punto lleno, el no incluido en el gráfico es puntito vacío. Entonces va desde el 2 al 3. ¿Y cuál sería la imagen? Y bueno, la imagen son los valores de y f sería los números que van desde el menos 2, incluido el menos 2, hasta el más 2, sin incluir el más 2. O sea, corchete menos 2, más 2, paréntesis. Así se nombraría la imagen. Y bueno, lo mismo tienen que hacer con este, dominio e imagen, y con este, dominio e imagen. Y después tienen 3 más. Vamos ahora al último punto, que es un punto que trabaja con coordenadas. Cuando yo nombro coordenadas, hay 3 formas distintas de nombrarlo. Como valor x y valor y, o valor x y valor función de x. Función de x se lo nombra así, como función de tal punto. Entonces, dice, para las funciones representadas, estimar a partir de su gráfico los valores que se indican. Y me pide, en el punto A, por ejemplo, el f de 1. ¿Qué me pide cuando me pide el punto A, f de 1? Vamos a hacerlo también en borrador. Punto 3 A. El punto 3A me pide f de 1 primero. Y vamos a hacer otro que sea el f de 4. Vamos a hacer 2 de los que dice acá. Vamos primero con el f de 1. ¿Qué quiere decir el f de 1? Me pide cuál es el valor de la función para el x1. Para el x1, la función va a valer su coordenada y. Entonces, el f de 1 va a ser igual a más 2. El f de 1 le pongo igual a más 2. Después me pide, por ejemplo, el f de 4. ¿Cuál va a ser el f de 4? El f de 4 va a ser la coordenada y de la función para el x4. La coordenada y, en este caso, me da menos 1. Entonces lo que tengo que poner acá, que es que el f de 4 es menos 1. Y así tienen que jugar con todas las coordenadas para cada una de las funciones. Hay una trampita acá,
que el muy picarón que hizo este gráfico lo hizo a propósito, que le pide el f de 5 para esta función. ¿Cuál va a ser el f de 5 para esta función? Esta función tiene principio y termina aquí, en el punto 4. Entonces, si termina acá, el f de 5 no va a existir. ¿Cómo se aclara que algo no existe? Muy simple. Se pone, por ejemplo, acá habría que llamarlos, agreguen esto después, y doble i. Es un error de impresión. Porque ustedes tienen que diferenciar. El primer gráfico le tienen que hacer todo esto y al segundo gráfico le tienen que hacer todo esto. Entonces, teníamos entonces, esto era para el primer gráfico y para el segundo gráfico vamos a calcular el f de 5. El f de 5 dijimos que no existe. Si no existe, ¿cómo se pone? En matemática existe un simbolito que dice no existe, que es una E invertida y tachada. Una E mayúscula imprenta, ¿no? Esto quiere decir no existe. Entonces, f de 5 para el gráfico doble i no existe. Acuérdense de diferenciar gráfico 1 con una i, gráfico 2 con 2i. Después me pide los valores x tales que f de x sea 0. Entonces me está pidiendo en qué puntos la gráfica va a cortar al eje horizontal. ¿Por qué? Porque cuando corta el eje horizontal, el valor de la función, o sea, la coordenada y, va a ser 0. Porque esa sería la coordenada y0 para este punto y para este punto. Estos valores se llaman raíz de la función, ¿no? Y yo tengo que dar el valor aproximado. Este valor me da exacto. La primera, f de 0, fx igual a 0, me da 3. Y la segunda, le podemos poner un valor aproximado a 4,8, por ejemplo, ¿no? Entonces lo damos así. Bueno, entonces, y acá tengo un solo valor donde f de x vale 0, que sería el x igual a 1. Esos valores se nombran como raíces y le vamos a poner. Ya me estoy quedando sin hojas para apuntes. A ver si encuentro una página en blanco. Me están corriendo los minutos, va a salir re pesado este video. Se va a cargar con calma. Bueno, no tengo más. Vamos a tener que trabajar acá nomás. Entonces, ponen. Estamos en el punto B. Para el gráfico, por ejemplo, 1. Para el I, vamos a poner raíces. Y lo aclaran así directamente porque es un concepto que tenemos que empezar a trabajar. En x igual a 3. Y x igual a 4,8 vamos a ponerle. Ese es estimado porque no se ve bien en el gráfico cuál es el valor exacto de la función en este punto que corta el eje x, ¿no? Y este otro tiene una sola raíz que es en el punto menos 1. Después no vuelve a atravesar el eje x. Después dice C. No. No son gráficos 1 y 2. Para el A eran los F. Para el B eran los F, que son estos gráficos F. Y para el C son los G, que es esta gráfica. Entonces, esto del que no existe en el 5 no era una trampa, sino que no existía. Directamente ni siquiera existía el ejercicio. Y los valores tales que G sea igual a 2 y los valores tales que G sea igual a menos 2.
Bueno, son coordenadas estas, chicos. Así que tienen que fijarse las coordenadas. Por ejemplo, g de menos 1,5. Vamos a menos 1,5 y calculamos el g aproximadamente. Y aproximadamente puede ser que me den menos 1 y pico. G de 0,5, el G de 0,5 negativo, el G de 0,5 negativo sería también aproximadamente 1,6, 1,7, no, 0,6, 0,7. El G de 0, el G de 0, 1,5, 1,5. El G de 0,5, G de 0,5. Bueno, acá se complicó bien con los decimales, ¿no? 1,7, 5 más o menos, 1,75 más o menos. Y el G de 4. El G de 4 sería 2,5. Es decir, más o menos se ve claro, ¿no? Entre 1 y 2. Los valores X tales que G sea igual a 2, G de X sea igual a 2. Bueno, y acá me pide un intervalo. Porque para el valor 2 tengo los valores que van desde el X 1 hasta el 3. Entonces tengo que poner intervalo cerrado de 1 a 3. Y los valores X tales que G sea igual a menos 2. Bueno, quedó el video más o menos, espero que les sirva. Cualquier consultita me mandan consulta por privado y vamos viendo cómo terminar este trabajito práctico. Saludos a todos, que estén todos bien y cuídense. Nos vemos, chicos, hasta luego.